provincia. James Carram, el cura irlandés que se quedó para siempre en Navarro, última parte. En 1877, el padre Carram llegó a Navarro para cumplir la tarea de capellán irlandés de este pueblo. Navarro era un asentamiento irlandés importante, incluso un poco más antiguo que Mercedes, pero, como primero dependía de Lobos, y después de aquella localidad que era una colonia con mayor densidad poblacional y una ubicación más ventajosa, no se destacó como un centro autosuficiente como algunos de los nombrados precedentemente. A diferencia de su paso por Lobos, en Navarro el padre Carram habitó una casa humilde. Siguió delicado, estuvo enfermo durante algún tiempo. Por esta razón resulta particularmente conmovedor descubrir que un 9 de enero de 1881, solo un mes y algunos días antes de morir, James Carram haya estado presente en la misa en la que, ante una multitud, Thomas Kenny, otro hombre de apellido irlandés, fue instituido como juez de paz de Navarro. Señala la crónica que aquella jornada, a las 9 de la mañana, alrededor de 20 de los principales hombres del pueblo eligieron al nuevo juez en la casa del señor Yern. Cabe subrayar que en esa época el cargo de juez de paz llevaba adicionado el de presidente de la municipalidad. Luego, desde el juzgado, Kenny partió acompañado por el juez saliente, el señor Echegaray, hasta la iglesia, donde asistieron al santo sacrificio de la misa. El señor Kenny y el señor Echegaray ocuparon asientos especiales cerca del altar. Entretanto, una bandera irlandesa flameaba en la cima de un árbol que da a la iglesia. Un gran número de extranjeros asistieron a la misa. Todo ese clima de fervor irlandés no sería completo sin su capellán, y tal vez fue ello lo que movió a James Carram a participar de aquella ceremonia pese a su débil estado de salud. Al momento del Evangelio, el señor juez de paz saliente entregó su personal de trabajo al señor Kenny, quien con su mano en el Evangelio tomó los juramentos habituales, y el sacerdote proclamó desde los escalones del altar a Thomas Kenny, que era juez de paz para el próximo año. No es posible afirmar que haya sido justamente el padre Carram quien ofició la misa, pero una vez que ella concluyó, fue ante su presencia que Thomas Kenny, parado frente al altar, prestó el juramento habitual y recibió la insignia de su nueva dignidad del señor Echegaray. Puede que esa haya sido una de las últimas intervenciones públicas del capellán irlandés. Finalmente, el martes 22 de febrero de 1881 por la noche, varios telegramas llegaron en Buenos Aires a la redacción del periódico The Standard y que decían que en Navarro el padre James Carram había muerto. Tenía solo 46 años. El sacerdote fue atendido en sus últimas horas por los padres Davis, capellán irlandés de Lobos, y Jubal Moveni. Después de ello, una gran multitud de afligidos feligreses que lamentaban su muerte tan temprana estuvo presente en su funeral, y una gran comitiva acompañó a su cuerpo hasta la tumba. Sus restos fueron depositados en el cementerio en la bóveda de la familia Norris. El día 22 del mes siguiente, los restos del padre Carram fueron retirados temprano, en la mañana, de la bóveda en la que se encontraban y sepultados en la capilla de Navarro donde descansan actualmente. Los irlandeses se reunieron en el pueblo de todos los partidos vecinos y había muchos vecinos de esta ciudad. A las 11 de la mañana se celebró en su memoria la Santa Misa cantada, que fue presidida por el padre Samuel O'Reilly, capellán irlandés de Luján, Pilar, Moreno y Merlo,
y a la que se asistieron también el decano Dillon, capellán irlandés de la ciudad de Buenos Aires, los padres Thomas Malady, capellán irlandés de San Antonio de Areco, San Andrés de Giles y Varadero, y Edmund Franery, capellán irlandés de San Pedro, Arrecifes, Pergamino y San Nicolás, como así también Monseñor John Joseph Carley, que fuera quien sucedió al fallecido sacerdote como capellán irlandés en Navarro. La capilla estaba llena hasta su máxima capacidad. Muy rara vez, señalaba la prensa, se había reunido tantos irlandeses en la campaña como en esta ocasión triste y solemne. Un año después, los compatriotas del padre Carran construyeron un costoso y espléndido altar en su memoria en la iglesia parroquial. Pasó más de un siglo desde aquel homenaje, pero un importante altar de madera, de color azul celeste, símbolo de eternidad, con molduras doradas, se yergue aún en la parroquia de Navarro frente a la sepultura del sacerdote, simétricamente dispuesto junto a ella, como si fuera una fortaleza celestial que lo resguarda a través de los tiempos y desde cuyo centro la imagen de la Inmaculada Concepción de María, ubicada en dirección perpendicular a la lápida, pareciera evocar con sus manos una oración eterna por el descanso de su alma. Amigo de nuestra niñez y también de nuestra madurez, amigo muy apreciado, el padre James Carran fue evidentemente una figura entrañable para los feligreses de origen irlandés que vivieron en la Argentina, quienes habían aprendido a apreciar su valor y lo amaban. La numerosa concurrencia que lo despidió en Navarro en el momento de su sepelio, la que asistió posteriormente a su sepultura definitiva en la capilla del pueblo y las sentidas palabras de despedida grabadas en su lápida, surgen como expresiones sinceras de aquel sentimiento. Y ciertamente, la circunstancia de su fallecimiento prematuro fue un factor que profundizó la tristeza de aquella gente. El recuerdo del padre Carran fue languideciendo en la medida que sus compatriotas irlandeses en la Argentina fueron dejando también esta vida, como expresa su propia sepultura. Sin embargo, cuando el silencio y la penumbra se ciñen sobre una parroquia de pueblo muy lejana del condado de Meath, una vieja lápida, escrita en inglés, que emerge tímidamente del extenso piso de mosaicos, parece recobrar a veces un brillo muy especial. Father Carran, may ye rest in peace. Gracias a Javier Palermo, que en 6 partes, en 6 pequeños capítulos, en 6 resumidas micros, nos ha permitido recorrer su hermoso libro que está saliendo en estos días y recorriendo las calles de Navarro. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.